No deberías estar aquí. La voz llegó desde mi porche. Afilada. Cortante. Cargada de esa autoridad que ella creía suya por derecho divino. Y allí estaba. Isabel Castillo. Presidenta de la Comunidad de Propietarios de las Colinas. Recostada en mi sillón de exterior. Una copa de vino tinto en la mano como si fuera un trofeo conquistado. Me detuve a mitad del camino de entrada. El asa de mi maleta crujió bajo la fuerza de mis dedos. Sobre mí. Las nubes tenían un tono morado magullado. Pesadas y lentas. El tipo de cielo que anuncia que la tormenta no es cuestión de sí, sino de cuándo. La bata de seda borgoña de Isabel. Casi negra bajo la luz agonizante. Se pegaba a sus hombros. Me resultaba dolorosamente familiar. Era la bata de Elena. Mi difunta esposa. No necesité acercarme más para confirmarlo. Detrás de ella. Las puertas correderas de vidrio estaban abiertas de par en par, derramando una luz cálida y amarilla sobre las baldosas del porche. Desde donde yo estaba podía ver el borde de mi sofá de cuero, el brillo metálico de mi máquina de espresso y la botella de Macallan descorchada. Casi vacía a medias. Esa botella la había guardado para una ocasión especial. 3 personas más estaban acomodadas alrededor de ella. 2 hombres y una mujer. Sus risas flotaban en el aire húmedo, mezclándose con el aroma de mi propio cedro del porche. Uno de los hombres tenía los zapatos quitados y los pies apoyados en mi otomana exterior. No me moví de inmediato. Mi teléfono ya estaba en la mano. Deslicé el pulgar sobre el botón de grabar, la lucecita roja parpadeó. Uno de los hombres se inclinó hacia Isabel y preguntó en voz baja pero audible. ¿Quién es ese? Ella ni siquiera apartó la mirada de mí. Nadie que deba estar aquí, y contestó con tono casi casual. Luego levantó la copa. Dio un sorbo lento y sus ojos no se despegaron de los míos. La sonrisa que me dedicó era pequeña y deliberada. La había visto antes. Cuando me multó por el buzón negro de acero que venía con la casa. O cuando me sancionó por plantar un arce japonés que no estaba en la lista aprobada. Era la sonrisa de quien se cree intocable. La llovizna empezó justo cuando salí de la sombra del viejo roble al final del camino. Una gota fría me golpeó la mejilla. Luego otra. El aire olía a asfalto mojado y a electricidad. Sus invitados comenzaban a notarme. La otra mujer me miró confundida. Uno de los hombres murmuró algo que no alcancé a oír. Isabel dejó la copa sobre la mesita con un golpe seco. «Date la vuelta y lárgate», me gritó. Di otro paso adelante. «No». Isabel, respondí con voz firme y tranquila. «Eres tú quien tiene que largarse». Por un segundo. Su expresión flaqueó. Solo un segundo. Pero lo capté, el destello de reconocimiento. La certeza de que yo no debía regresar hasta dentro de 2 semanas. De que la mentira que les había contado a esas personas estaba a punto de derrumbarse. Miré más allá de ella. Hacia el salón. Mi manta de sofá estaba colocada de otra forma. El estante tenía huecos donde faltaban libros. Mi casa olía levemente a ajo y romero. Como si hubieran cocinado hacía poco. Apreté más fuerte el asa de la maleta. Casi vacía. La mayoría de mi ropa se había quedado en el trastero de Tokio. Lo que traía no era ropa. Eran pruebas. Mi portátil. Mis discos duros encriptados y los datos que acabarían con sus vacaciones. Otro trueno retumbó más cerca. Uno de sus invitados se removió incómodo. La mujer miró hacia la calle, buscando quizá una vía de escape. Isabel se inclinó hacia adelante. Codos sobre las rodillas. Estás cometiendo un error. Alejandro, dijo con voz más baja. Casi íntima. Como si fuéramos cómplices y no enemigos. Date la vuelta y haré como si nunca te hubiera visto.
Di los últimos pasos hasta el borde del porche. La lluvia caía ahora con más fuerza, tamborileando sobre las copas de vino y oscureciendo la madera bajo nuestros pies. No va a pasar, contesté. Y en ese instante, entre el trueno y el golpe húmedo de una gota contra la barandilla, lo sentí. La tormenta no estaba solo en el cielo. Estaba aquí, entre nosotros. Y estaba a punto de estallar. La tormenta no empezó con la lluvia. Empezó 6 meses antes. Con un golpe en mi puerta. Llevaba solo 4 días en las colinas. Las cajas aún llenaban el pasillo, medio abiertas, dejando ver la vida que había traído desde mi piso del centro de Madrid hasta esta casa nueva. Mi refugio. La vivienda era exactamente el sueño que había construido, paredes de vidrio que atrapaban la luz de la mañana. Vigas de acero limpias y fuertes. Suelos de madera que resonaban lo justo para recordarme que el espacio era mío. Aquella mañana, el silencio se rompió. Abrí la puerta y allí estaba una mujer con un portapapeles apretado contra el pecho como si fuera una placa de policía. Isabel Castillo. 50 y tantos. Cabello rubio artificial muy tirante. Maquillaje impecable. Uñas perfectas. Pero sus ojos grises eran fríos como el acero. Señor Navarro, dijo con una sonrisa ensayada. Soy la presidenta de la comunidad de propietarios de las colinas. Solo quería darle la bienvenida al barrio. Su tono era dulce. Pero algo en él me advirtió que no era una visita de cortesía. Miró por encima de mi hombro, evaluando las líneas modernas del salón. Los muebles minimalistas. Los acabados de acero inoxidable. Casi podía oír la lista mental que iba tachando. Y he notado su buzón, continuó, pasando las hojas del portapapeles. Diseño moderno. Acero negro no cumple con las normas estéticas de la comunidad. Miré hacia la acera. El buzón combinaba perfectamente con la arquitectura de la casa, venía con la propiedad. Forma parte de la vivienda, respondí. Ella hizo un sonido de desaprobación, entrecerrando ligeramente los ojos. El modelo aprobado es el verde colonial clásico. Mantiene la uniformidad del barrio. ¿Comprende? Tendré que cursarle una multa. 50 euros al día hasta que lo cambie. Era mi cuarto día en la casa. Ni siquiera había desempaquetado la cafetera. Pero ya había aprendido algo importante, aquella mujer no me estaba dando la bienvenida. Estaba marcando territorio. Esa misma tarde cambié el buzón. No porque estuviera de acuerdo ni porque me intimidara, sino porque tenía prioridades mayores. En retrospectiva, fue mi primer error. Las multas empezaron a llegar después. Contenedores de basura visibles 45 minutos después de la recogida. Un arce japonés ornamental no incluido en la lista de especies autorizadas. Un paquete en el porche más de 3 horas. Elemento antiestético. Lo llamaba ella. Cada papel llevaba su firma al pie. Pulcra y satisfecha. ¿Un sábado? Mientras medía la altura del césped en el jardín delantero para evitar otra sanción. Mi vecino de al lado se asomó por la valla. ¿Te ha tocado el tratamiento de Isabel? Dijo Jorge Mendoza con una sonrisa cómplice. Algo así, contesté. No dejes que te afecte. Lleva 10 años dirigiendo esto como su pequeño reino. Vive en una de las casas antiguas junto a la entrada. Pero le corroe la envidia de cualquiera que tenga vivienda más grande o mejor vista. Me contó la vez que multó a una familia por exceso de globos en la fiesta de cumpleaños de su nieto. Me reí entonces. No me hizo gracia mucho tiempo. Para primavera ya estaba enterrado en trabajo. Llegó un contrato enorme. Uno de los más importantes de mi carrera, consultoría de ciberseguridad para una gran corporación en Tokio. Un mes completo en el extranjero a partir del 1 de mayo.
Las normas de la comunidad exigían que cualquier propietario ausente más de 2 semanas avisara por escrito a la Junta y entregara una copia de la llave de emergencia. La norma había sido polémica incluso antes de que yo llegara. Pero Isabel luchó por mantenerla. No tuve elección. Envié el correo con las fechas y dejé la llave en un sobresellado. Luego armé mi sistema de seguridad, una red personalizada que había diseñado yo mismo. Cámaras. Sensores. Cerraduras inteligentes y capacidad de registro suficiente para saber incluso cuándo se abría la nevera. No solo cerré mi casa. La envolví en acero digital. Cuando cerré la puerta aquella mañana, maleta en mano, pensé en lo bien que se sentiría volver en junio. Entrar en mi casa silenciosa y respirar. No sabía entonces que, en el momento en que aquella llave salió de mis manos, la tormenta ya había empezado. Tokio tiene su propio ritmo, neón y acero. Multitudes que fluyen como agua. Conversaciones que se derraman de pequeños locales de ramen a medianoche. Para alguien como yo, que vive de patrones, era un sueño. Las 2 primeras semanas del contrato fueron solo números. Código y reuniones de alto nivel. Desde la planta 34 del edificio Marunouchi supervisaba la renovación de seguridad de una de las mayores entidades financieras de Japón. Días largos. Noches cortas. El jet lag se confundía con la cafeína. Apenas tuve tiempo de pensar en casa hasta que llegó el primer aviso. Eran las 2:16 de la madrugada hora local. El termostato inteligente de mi casa registró un cambio manual de temperatura, dormitorio principal. De modo ausente, 18 grados, a confortable 22 grados. Me dije que no era nada. Quizá un fallo. Pero la parte de mi cerebro que había construido aquel sistema no se lo creyó. 2 días después. Otro aviso, la nevera. Los sensores de peso registraron la adición de 1 litro de leche semidesnatada. 6 yogures griegos y esto me detuvo, una botella de vino blanco barato. Yo no bebo leche. No como yogur griego. Y el vino blanco barato ni siquiera estaba en mi lista de compras. Estaba en el andén de Shinjuku cuando leí la alerta. La multitud me empujaba. La campana melódica anunciaba el siguiente expreso. Pero solo sentía cómo se me cerraba el pecho. La tercera alerta llegó esa misma noche. Alguien había accedido a mi servidor Plex y había visto 3 horas de La Isla de las Tentaciones. Ya no necesitaba adivinar quién era. Solo necesitaba confirmarlo. De vuelta en el hotel. Me conecté a mi sistema doméstico. Todas las cámaras cargaron nítidas. Con marca de tiempo y alta definición. Abrí primero la del salón. Allí estaba Isabel. Sentada en mi sofá. Copa de cristal en la mano. Con uno de mis plats de cachemir sobre los hombros. A su lado. Pedro. Su marido calvo y sumiso. Cambiando de canal como si el mando fuera suyo de toda la vida. Cambié a la cámara de la cocina, Pedro sirviendo vino. Isabel riendo. Mi salón silencioso parecía ocupado. Cálido de la forma equivocada. No me estaban robando. Estaban viviendo en mi casa. Me golpeó en oleadas, la osadía. El derecho que se creían. Habían usado la llave de emergencia. Inventado alguna historia de inspección y se habían metido en mi vida como si fuera un Airbnb. Me quedé allí. En la habitación del hotel. Con las luces de Tokio entrando por la ventana. Y pensé en llamar a la policía en ese mismo instante. Que derribaran la puerta y la sacaran a rastras. Pero entonces recordé exactamente con quién trataba. Isabel sonreiría. Agitaría su portapapeles y diría que era asunto de la comunidad. Inventaría una fuga de agua. Un ruido sospechoso. Cualquier mentira que necesitara. Y desde la otra punta del mundo. Mi voz sería solo ruido en una línea mala. No era un juego de azar. Era ajedrez.
Y ella acababa de mover su reina a mi última fila. Me recosté en la silla, escuchando el zumbido de la ciudad. Y dejé que la primera ola de rabia pasara. Cuando se fue, el estratega que llevo dentro seguía allí. Si quería que se fuera, y lo quería. Necesitaba algo más que furia. Necesitaba pruebas. No solo una foto. No solo un clip. Necesitaba un caso que la aplastara de un solo golpe. Esa noche dejé de pensar en mi casa como vacía y empecé a verla como una operación de vigilancia en vivo. A la mañana siguiente en Tokio me desperté antes de lo habitual. No por trabajo, sino por ella. Preparé café en la habitación, quemado y amargo. Pero servía, y abrí el portátil. El túnel seguro a mi sistema doméstico se iluminó. Cada cámara. Cada sensor. Cada registro me esperaba. Empecé por lo básico, ajustes del termostato. Inventario de la nevera. Registros de puertas. La historia era clara, Isabel y Pedro no estaban de visita. Se estaban instalando. 9 de mayo. Puerta del garaje abierta a las 11:42. 10 de mayo. Consumo de agua en el baño principal durante 45 minutos. 11 de mayo. Luces del dormitorio de invitados encendidas 4 horas. Abrí las grabaciones. Cocina, Isabel removiendo una olla. Tarareando. Salón, Pedro repantigado en mi sofá viendo el partido. Porche, los dos recibiendo a otra pareja. Copas en alto. La cámara del porche captó algo más, 2 maletas. Aquello no era una inspección de emergencia. Era un traslado. Abrí la cámara del vestidor principal. Se me cerró el pecho. Allí estaba Isabel Hidalgo. En mi armario empotrado. Sus dedos recorrían los estantes de cedro. Pasando camisas dobladas. Deteniéndose en la sección que yo no había tocado en 2 años. Las cosas de Elena. El pañuelo de seda azul con florecitas blancas. Isabel se lo puso sobre los hombros. Se giró hacia el espejo y sonrió a su reflejo. Pausé el vídeo. Mi mano se quedó sobre el trackpad. La rabia llegó fuerte y caliente. Pero no podía dejar que mandara. Rebobiné. Guardé todo el clip en una carpeta encriptada etiquetada, prueba principal, violación personal. Luego me puse manos a la obra. Descargué cada grabación de cámara en máxima resolución. Registré cada activación de movimiento. Registré cada interacción con dispositivos inteligentes. La cafetera había consumido 200 gramos menos de café. El equipo de sonido solo ponía rock suave de los 80 durante horas. Hasta el inodoro inteligente del baño principal tenía registros de uso. Absurdo. Pero legalmente admisible. Crucé los picos de consumo eléctrico con los horarios de luces. Inventario de nevera con bolsas de la compra que aparecían en cámara. Listas de reproducción con horas de presencia. El resultado fue una línea temporal tan detallada que parecía guión de película, fecha, hora, actor, acción, testigo, yo. Aún así necesitaba intención. Necesitaba que ella admitiera que sabía que no debía estar allí. Ahí entraron los micrófonos. Mi casa está en España. Donde el consentimiento de una sola parte es suficiente cuando eres el propietario. Activé remotamente el micrófono de la cámara del despacho. A Isabel le gustaba pasar tiempo allí. No tardó mucho. Estaba hablando por teléfono con alguien llamado Marga. Su voz era satisfecha. Engreída. El dueño es un tipo rico de tecnología que está en Asia. La casa vacía, lo menos que puedo hacer es asegurarme de que todo funcione. Marga debió de preguntar por Pedro porque Isabel soltó una risa ronca y dijo: Está en el paraíso con la tele de 85 pulgadas. Nos dará pena volver a nuestra cajita junto a la carretera principal. Guardé el archivo como prueba A.
2 días después llegó el oro. La voz de Pedro. Vacilante. Nerviosa. Isabel. ¿Y si vuelve antes? La respuesta de ella fue cortante como un cuchillo. No volverá. Tengo su itinerario. No regresa hasta el día 1. Solo tenemos que asegurarnos de salir la mañana del 31. Limpiamos todo y nunca sabrá que estuvimos aquí. Eso era todo. Prueba de conocimiento. Prueba de planificación. Prueba de intención. Me recosté en la silla del hotel mirando el skyline de Tokio. El Shinkansen pasaba a lo lejos como un borrón plateado. Abajo, la gente cruzaba los pasos de cebra bajo la lluvia fina. Y pensé, Isabel Castillo creía que estaba disfrutando las vacaciones de su vida. No tenía ni idea de que acababa de protagonizar el reality más incriminatorio de su existencia. Y yo era el productor ejecutivo. Cuando cerré el portátil aquella noche, la rabia había desaparecido. Lo que quedaba era más frío. Más afilado. Era la misma mentalidad que llevaba a las salas de juntas cuando había millones en juego. Solo que ahora las apuestas eran mi casa. Mi nombre y el recuerdo de Elena. Abrí una línea segura con el único abogado en quien confiaba para algo así, Javier Morales. Javier no era solo bueno. Era quirúrgico. El tipo de hombre que entraba en una sala llena de gente convencida de tener razón y salía con todos firmando acuerdos que nunca vieron venir. Cuando contestó, no perdí tiempo. Tengo una situación. Propiedad de alto valor. Ocupación no autorizada y una presidenta de comunidad muy estúpida que se cree intocable. Dime que tienes pruebas, dijo. 16 cámaras en alta definición. Grabaciones de audio. Registros del hogar inteligente y una confesión grabada de intención. Hubo una pausa y luego un silbido bajo. Alejandro. Puede que seas mi cliente favorito este mes. Durante la siguiente hora trazamos el plan. Paso 1. Denuncia penal. Un paquete hermético que haría salivar al fiscal, allanamiento de morada. Usurpación. Robo de uso. Todo lo que pudiéramos acumular. Paso 2. Demanda civil por daños. Uso de propiedad. Consumo. Daño moral y, sobre todo, destrucción de su base de poder en la comunidad. Pero Javier fue claro, el aterrizaje es lo que cuenta. No queremos que se escabulla con alguna excusa. Necesitamos pillarla desprevenida. En desventaja. Delante de testigos. ¿Cómo? Pregunté. Simple, dijo. Vuelves antes. Elegimos la fecha, 15 de mayo. 2 semanas completas antes de lo que ella esperaba. El plan era sencillo, llegaría en silencio. La sorprendería en plena ocupación y dejaría que reaccionara. Conociendo a Isabel, era casi seguro que exageraría. Quizá llamaría ella misma a la policía. Quizá haría alguna declaración grandilocuente de autoridad. De cualquier forma, estaría cavando su propia tumba. Y mientras lo hacía, Javier añadió, yo estaré en camino con el paquete de pruebas. En el momento en que mienta la policía, apareceré con la verdad. La belleza estaba en su simplicidad. Dejar que su arrogancia hiciera el trabajo pesado. En los días siguientes, entre reuniones en Tokio, perfeccioné los detalles. Revisaba las grabaciones a diario. No solo para sumar pruebas, sino para predecir sus rutinas. Cuando usaba la cocina. Cuando se sentaba en el porche. Con qué frecuencia invitaba gente. Para la segunda semana de mayo podía recitar su horario mejor que ella, café a las 8:15. Llamada amarga hacia las 10. Tarde en el porche con Pedro a las 3 y siempre vino en mano a las 5. También hice pequeños ajustes invisibles al sistema, sensibilidad de micrófonos subida un 10%. Compresión de vídeo bajada para mayor nitidez.
Copias de seguridad remotas cada 6 horas en 3 servidores encriptados distintos. Si respiraba en la habitación equivocada, lo tendría guardado por triplicado. Y porque conocía el tipo de persona que era Isabel, preparé una última trampa, redacté un correo casual a la Junta de la Comunidad. Proyecto en Tokio extendido. Regresaré el 7 de junio en lugar del 1. Gracias por la comprensión. Casi podía oír su suspiro de alivio desde la otra punta del mundo. La verdad, ya tenía billete. Asiento 3A. 15 de mayo. Javier había liberado su agenda para esa tarde. Solo necesitábamos que Isabel fuera exactamente quien había sido las últimas 3 semanas. Cuando terminó mi última reunión en Tokio, la anticipación era eléctrica. Las luces de la ciudad se difuminaban bajo mi ventana mientras imaginaba su cara al verme subir al porche. Las últimas palabras de Javier antes de embarcar resonaban en mi cabeza: deja que ella haga el primer movimiento. Tranquilo. Factual. Paciente. Cuanto más hable, más se hunde. Y cuando toque fondo, nosotros estaremos allí. El vuelo de 12 horas se haría eterno. Pero por primera vez, el tiempo estaba de mi lado. El vuelo de 12 horas desde Tokio fue una lenta quemadura. No por el jet lag ni por el asiento, incluso en business class, sino porque cada hora que pasaba me acercaba al momento que había estado esperando. Javier y yo repasamos el plan 3 veces antes de embarcar. Su voz tenía esa confianza mesurada que tienen los abogados cuando saben que la prueba es un martillo pilón y el contrario es de cristal. Recuerda, me dijo. Ella intentará dominar la escena. No la interrumpas. No iguales su energía. Deja que se pinte sola en una esquina. Cuando las ruedas tocaron pista en Barajas, mi cuerpo estaba allí. Pero mi mente ya estaba 2 calles más allá de las colinas. Ni limusina. Ni Uber. Ni conductor conocido que me dejara delante de la verja. Tenía que llegar como una sombra. Pasé junto a los coches negros pulidos de la terminal y paré un taxi amarillo. El conductor apenas me miró. Solo preguntó la dirección. Le di 2 calles más allá de la mía. Era primera hora de la tarde cuando entramos en aquel tramo tranquilo de carretera. El sol se colaba entre nubes dispersas. El aire pesado con la promesa de más lluvia después. El conductor pareció confundido cuando le pedí que parara allí. Pero le pagué y bajé con mi maleta. 2 manzanas más adelante se veía la entrada de las colinas. Céspedes perfectos. Vallas blancas. El tipo de lugar donde la comunidad no solo escribe normas, las respira. Mientras caminaba pasé por delante de la casa de Jorge. Las cortinas se movieron en la ventana delantera. Él lo sabía. Había sido parte de la vigilancia silenciosa estas semanas, enviándome actualizaciones discretas sin llamar la atención. Me dedicó un lento asentimiento cuando pasé. Seguí hasta que mi casa apareció a la vista. Incluso desde lejos vi su coche, el Mercedes plateado de Isabel, aparcado en mi entrada como una insignia de propiedad. El porche estaba arreglado a su gusto, cojines abecados, copas de vino listas. La mesita lateral con una botella ya descorchada. Me detuve junto al gran roble al borde de mi parcela. Desde allí tenía el ángulo perfecto. Dejé la maleta. Saqué el teléfono y pulsé grabar. Allí estaba ella. Tal como había predicho, bata de seda borgoña. Copa en mano. Recostada como si el paisaje le perteneciera. Pedro no se veía. Probablemente dentro saqueando mi nevera o viendo mi televisión. Otra pareja estaba sentada con ella. ¿Charlando? Sin saber que estaban a punto de presenciar el derrumbe del pequeño imperio de su anfitriona. Una brisa ligera traía el olor tenue a romero y carne a la plancha desde mi porche. Mi porche. Los músculos de mi mandíbula se tensaron. Pero me quedé quieto. Cada segundo de aquello iba al archivo.
Miré la hora. Javier ya estaría en su coche. El paquete de pruebas en el asiento del copiloto. Solo tenía que caminar por aquel camino de entrada y dejar que el guión se desarrollara. La lluvia venía. La sentía en el aire. Mis dedos apretaron el asa de la maleta. Mi pulso estaba estable. No por calma, sino por control. Una respiración profunda. Otra. Luego salí de detrás del roble. Mis zapatos crujiendo en la grava del borde del camino. Y así. El juego comenzó. Lo primero que cambió fue su postura. Isabel estaba reclinada. Una pierna cruzada sobre la otra. La copa de vino colgando perezosa en su mano. Pero cuando me vio, se irguió. Levantó la barbilla. Entrecerró los ojos. La pareja a su lado giró la cabeza siguiendo su mirada. La confusión cruzó sus rostros. Para ellos yo era solo un tipo con maleta subiendo por un camino en una tarde perfectamente normal. Mantuve el paso lento. Firme. Mi teléfono ya grababa. Inclinado lo justo para ser discreto pero captar cada fotograma. A 20 metros oí su voz. No deberías estar aquí, gritó. Su tono era firme. Cortante. Lo bastante alto para que los vecinos lo oyeran. Me detuve medio segundo. Luego di otro paso. No. Isabel, dije con voz tranquila y clara. Eres tú quien no debería estar aquí. Un murmullo recorrió a sus invitados. El hombre más cercano me miró. Luego a ella. Victoria. ¿Quién es este? Solo un intruso, contestó ella con suavidad. Agitando una mano desdeñosa. Debe de haberse colado. Yo me encargo. Di otro paso por el camino. La lluvia empezaba a salpicar el hormigón. Mis ojos seguían clavados en los suyos. Llámame como quieras, dije. Pero los dos sabemos de quién es el nombre en la escritura. Su sonrisa se congeló. Fue sutil. Pero lo vi, el medio segundo de retraso antes de volver a hablar. Tienes que irte ahora mismo. La mujer que estaba con ella miró hacia la calle. ¿En qué? Isabel. Quizá deberíamos entrar. Isabel la ignoró. Se levantó. Dejó la copa con un golpe seco. Te lo voy a poner fácil, dijo. Sacando el teléfono del bolsillo de la bata. Tienes 3 segundos para salir de esta propiedad antes de que llame a la policía. Mantuve la expresión neutral. Adelante. Su pulgar voló sobre la pantalla y oí como su voz subía de tono. Urgente. Sí. 091. Soy Isabel Castillo. Presidenta de la Comunidad de Propietarios de las Colinas. Hay un hombre en mi propiedad. Sí. Mi propiedad. Me está amenazando. Lleva una maleta. Envíen agentes inmediatamente. No la interrumpí. No me moví. Solo dejé que la lluvia se acumulara en mi chaqueta y que la cámara siguiera rodando en mi mano. Cuando colgó, cuadró los hombros como si acabara de ganar la partida. Estarán aquí en minutos. Más te vale pensar qué vas a decir. Oh. Ya lo he pensado, contesté. Durante semanas. Uno de sus invitados se levantó. Espera. ¿Este hombre está diciendo que? Isabel lo cortó. No es nada. Está confundido. Probablemente borracho o... Ladeé la cabeza. ¿Borracho? Todavía no. Pero si quieres. Puedo contarle a los agentes exactamente qué botella de Macallan abriste el 10 de mayo. Eso le dio. El destello en sus ojos no fue solo reconocimiento esta vez. Fue miedo. Lo cubrió rápido. Pero no lo suficiente. Di los últimos pasos hasta la base de los escalones del porche.
Ahora estábamos a menos de 3 metros. Podía ver la leve mancha de carmín en el borde de su copa de vino. La forma en que la seda de la bata se pegaba ligeramente por la humedad del aire. Vete, dijo otra vez. Pero el filo de su voz empezaba a deshilacharse. Negué lentamente con la cabeza. No. Detrás de mí. Neumáticos sisearon sobre el asfalto mojado. El aullido lejano de sirenas empezó a subir, acercándose con cada segundo. Sus invitados intercambiaron miradas nerviosas. Uno murmuró algo sobre no querer verse involucrado. La lluvia arreciaba. Unas gotas frías me bajaron por la nuca. Los ojos de Isabel seguían clavados en los míos. Pero podía ver que también oía las sirenas. Y podía ver que creía que venían a salvarla. Ese sería su segundo error. Las sirenas crecieron, rebotando contra las hileras ordenadas de casas hasta que 2 coches patrulla de la Policía Nacional doblaron la esquina y se detuvieron frente a mi entrada. Las luces rojas y azules palpitaban contra el revestimiento mojado de mi casa, salpicando la cara de Isabel como una iluminación teatral retorcida. 2 agentes bajaron, uno joven, de rasgos afilados, moviéndose rápido. Placa que decía Agente Reyes. El otro mayor, más corpulento, con paso medido. Sargento Hernández. Señora. Señor. ¿Qué ocurre aquí? Preguntó Hernández con voz calmada pero autoritaria. Isabel ya me estaba señalando. Su voz temblando justo en los lugares adecuados para el público. Ese hombre es un intruso. Ha entrado en mi propiedad y se niega a marcharse. Me ha estado amenazando. Soy la presidenta de la comunidad aquí, responsable de esta propiedad mientras el propietario está fuera. Por favor. Tienen que sacarlo. La mano del agente Reyes se movió instintivamente hacia su funda. Señor. Mantenga las manos donde pueda verlas. Levanté las 2 manos despacio. Mi teléfono aún grabando en la derecha. Mi voz era baja y serena. Agentes. Creo que ha habido un grave malentendido. Esta es mi casa. Isabel soltó una risa demasiado alta. Demasiado aguda. ¿Miente? Yo soy la responsable de esta propiedad. El propietario está en el extranjero. Este hombre es peligroso. Sus invitados se removieron incómodos. Uno parecía querer hablar. Pero se lo pensó mejor. Los ojos de Hernández pasaron de uno a otro. Su mirada se detuvo en mi postura. Firme. Inmóvil. Antes de posarse en mí. ¿Tiene algún documento de identidad? Sí. Señor, dije. Está en el bolsillo interior de mi chaqueta. ¿Puedo cogerlo? Con su asentimiento. Me moví despacio. Saqué mi cartera y le entregué el carnet de conducir. La lluvia tamborileaba suavemente sobre la visera de su gorra mientras lo estudiaba. Sus ojos fueron de la foto a mi cara. Luego a la dirección, calle de los Cedros 12. Mi dirección. El cambio fue sutil. Pero lo vi, un leve cambio en cómo se plantaba. El más mínimo apretón de mandíbula. Se volvió hacia Isabel. Señora. La dirección de su carnet coincide con esta propiedad. La voz de ella subió una octava. ¿Y qué? Eso no prueba nada. Podría habérselo robado. La gente falsifica documentos constantemente. Les digo, como presidenta de esta comunidad de propietarios, que este hombre no es el propietario. Ese fue su tercer error, apostarlo todo a su cargo. Como si pudiera anular la realidad. Volví a hablar. Calmado pero firme. Agentes. Si me permiten acercarme a la puerta principal. Puedo demostrar la propiedad en 3 segundos. Hernández miró a Reyes. Luego a mí. Adelante. Despacio.
Pasé junto a Isabel. Su perfume mezclado con el olor a vino mientras subía los escalones del porche. Coloqué el pulgar derecho en el pequeño panel de vidrio de la cerradura biométrica. Un suave pitido. El clic del cerrojo al retraerse. La pesada puerta se abrió 1 centímetro. Me giré hacia ellos. Un huella dactilar no se falsifica en el momento. Por primera vez. Isabel no tuvo respuesta inmediata. Su boca se abrió. Luego se cerró. Sus ojos saltaron de sus invitados a los agentes. La confianza que había llevado como armadura empezaba a resquebrajarse. Además, añadí. Tengo pruebas irrefutables de quien ha estado ocupando ilegalmente esta vivienda los últimos 17 días. Consumiendo mis bienes y usando mis pertenencias. Las cejas de Hernández se levantaron ligeramente. Pero permaneció en silencio. Reyes cambió el peso de un pie a otro. Mirando entre nosotros. Isabel tragó saliva. Sus manos cerradas en puños a los costados. Esto es absurdo. Estás tergiversando. No le di oportunidad de terminar. Y en unos 2 minutos. Mi abogado llegará con esas pruebas. El sonido de neumáticos sobre el asfalto mojado la hizo girar la cabeza. Un sedán negro elegante se detuvo detrás de los patrullas. La puerta del conductor se abrió y Javier Morales bajó. Traje oscuro. Maletín de cuero en la mano. Caminando con esa confianza tranquila que pone nerviosa a la gente. Los ojos de Isabel se abrieron solo un segundo. Javier no la miró primero. Miró a Hernández. Le ofreció un apretón de manos educado y dijo. Agentes. Represento a don Alejandro Navarro. Propietario legal de esta propiedad. Creo que tenemos una situación aquí. Me miró. ¿Empezamos? Y así. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Javier subió al porche. Sus zapatos chasqueando suavemente contra las tablas mojadas. Agentes, dijo con tono uniforme. Esto no llevará mucho tiempo. Mi cliente ha estado en el extranjero por negocios. Su ausencia estaba documentada públicamente. Durante ese tiempo. Esta mujer, inclinó la cabeza hacia Isabel, ha estado viviendo aquí sin permiso. No solo pasando por aquí. Viviendo. Isabel resopló. Cruzando los brazos. Eso es mentira. Estaba haciendo inspecciones rutinarias. Había informes de un problema de fontanería. Javier la cortó, su voz era acero envuelto en terciopelo. Inspecciones que incluyeron dormir en la cama de mi cliente. Ponerse ropa de su difunta esposa. Beber su licor y organizar cenas. Eso es una inspección muy exhaustiva. Los labios de Isabel se apretaron en una línea fina. Javier dejó su maletín sobre la mesita junto a la copa de vino abandonada. Lo abrió con un clic seco en el aire húmedo y sacó una tablet. El señor Navarro tiene un sistema de seguridad de última generación, continuó. Cada habitación. Cada punto de acceso. Cada electrodoméstico registrado y grabado. Los ojos de Hernández se entrecerraron con interés. Reyes se movió para ver mejor. Javier tocó la pantalla y la giró hacia ellos. Empecemos por la prueba A. El audio sonó claro. Como si ella estuviera delante de un micrófono. No volverá. Tengo su itinerario. No regresa hasta el día 1. Solo tenemos que asegurarnos de salir la mañana del 31. Limpiamos todo y nunca sabrá que estuvimos aquí. Era su voz. ¿Satisfecha? ¿Segura? Absolutamente condenatoria. El cambio en los agentes fue inmediato. La mandíbula de Reyes se tensó. Los ojos de Hernández se volvieron planos. Profesionales y fríos. La cara de Isabel perdió todo el color. Eso está sacado de contexto. Antes de que pudiera terminar. La puerta principal se abrió un poco más. Pedro apareció en el umbral.
pálido y sudando. Su mirada saltó de mí a Javier a los agentes. Luego vio la tablet. Oyó el audio aún reproduciéndose. Y sus hombros se hundieron. Lo siento mucho, soltó. Saliendo al porche. Le dije que era mala idea. Yo no quería formar parte de esto. Ella dijo que nadie se enteraría. Pedro, espetó Isabel. La voz aguda por el pánico. Pero él ya miraba a Hernández. Llevamos aquí más de 2 semanas. Invitamos amigos. Bebimos su whisky. Usamos sus cosas. Yo no sabía que tenía cámaras por todas partes. Las cejas de Javier se levantaron ligeramente. Gracias. Señor Castillo. Eso confirma bastante. Isabel se volvió contra él. Cobarde. Señora Castillo, dijo Hernández. Su tono de repente completamente profesional. Creo que ya es suficiente. Se quedó congelada. Conocía ese tono. Hernández dio un paso deliberado hacia adelante. Tiene derecho a permanecer en silencio. El chasquido metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue más fuerte que la lluvia. Reyes la tomó del brazo y la guió escaleras abajo hacia el coche patrulla. Sus invitados estaban mudos. Con los ojos muy abiertos. La mujer se apretaba el bolso contra el pecho como un escudo. El hombre miraba al suelo. Nadie se movió para ayudarla. Isabel se retorció en el agarre de Reyes. Intentando mirarme. ¿Crees que esto ha terminado? ¿Alejandro? Tú. La puerta del coche patrulla se cerró sobre el resto de su frase. Pedro se quedó allí, retorciéndose las manos. Me miró como si quisiera decir más. Pero negué con la cabeza. Vete a casa. Pede. Asintió rápidamente. Casi agradecido. Y bajó a toda prisa los escalones del porche hacia la calle. Javier cerró su maletín con un clic suave. Bueno, dijo. Mirando los coches patrulla que se alejaban. Ha ido incluso mejor de lo que esperaba. Hernández se acercó a mí. Señor Navarro. Necesitaremos copia de todas esas pruebas para el expediente. Pero creo que está claro que usted no es el intruso aquí. Me alegra que lo hayamos aclarado, contesté. La lluvia caía ahora con fuerza. Tamborileando contra el techo del porche. Al otro lado de la calle. Las cortinas se movían. El barrio había estado mirando y acababa de ver a la reina de las colinas llevada esposada. El sonido de los coches patrulla se desvaneció por la calle de los Cedros. Reemplazado por el tamborileo constante de la lluvia en el techo del porche. Me quedé allí un momento más. Dejando que el aire se asentara. La tensión que había tenido apretada en el pecho durante semanas empezó a aflojarse despacio. Con cautela. Al otro lado de la calle. Una cortina volvió a su sitio. 2 casas más abajo. Jorge salió bajo su toldo. Manos en los bolsillos. Y me dedicó el más pequeño de los asentimientos. No sonrió. Pero no hacía falta. Los dos sabíamos exactamente lo que acababa de pasar. Javier cerró su maletín. Su traje oscuro ahora salpicado de gotitas. Un capítulo terminado, dijo. Mirando hacia la calle. Pero el libro no ha acabado. Ella se buscará abogado. Tenemos que asegurarnos de que el caso del fiscal sea a prueba de balas. Entré por primera vez en un mes en mi casa. El olor familiar me golpeó, cedro. Café tenue. El rastro de mi propia colonia en el aire. Pero había otros olores también, vino. Perfume barato. Un toque de romero de lo que ella había cocinado fuera. El salón contaba su propia historia. Cojines recolocados. Mi manta doblada de otra forma. Una marca de vino en la mesa de cristal. En la cocina.
El cubo de basura rebosaba de botellas que no eran mías. Una fuente de horno que no reconocía se secaba en el escurridor. Pruebas. Todo ello. Javier me siguió dentro, sacando una pequeña libreta del bolsillo. Fotografía todo antes de tocar nada. Luego haremos un recorrido. Haremos lista de lo que esté dañado o falte. Parecía clínico. Casi frío. Pero así es como se mantienen los casos herméticos. Sin atajos emocionales. Sin prisa por limpiar solo para sentirte mejor. Recorrimos habitación por habitación. Mi despacho, papeles revueltos. Uno de mis bolígrafos desaparecido. Dormitorio de invitados, huellas de maleta aún marcadas en el edredón. Baño principal, mi cepillo de dientes reemplazado por uno más barato. Probablemente suyo. Cuando llegamos al vestidor empotrado, me detuve. La sección de Elena parecía la misma. Pero el pañuelo que había llevado en nuestro último aniversario había desaparecido. Javier captó la expresión de mi cara. Pero no comentó. Simplemente lo anotó. Cuando terminamos, teníamos una lista que ocupaba página y media. Y eso solo lo obvio. Alejandro, dijo Javier cuando volvimos al porche. Tienes que estar preparado para que esto se ponga más ruidoso. Ella alegará que fue un malentendido. Que tenía autoridad. Su defensa será puro farol. Pero los hechos están de tu lado. Asentí. He estado preparado desde Tokio. Me miró largo rato. Luego se permitió una leve sonrisa. Bien. Porque esto va a ser una ejecución limpia. Mientras se dirigía a su coche, me quedé en el porche viendo cómo la lluvia caía en sábanas plateadas sobre el camino donde había estado su Mercedes. El sonido era constante. Sin prisa. En algún lugar dentro de mí. Un nudo se aflojó por primera vez en semanas. No desapareció. Pero se aflojó. El reinado de Isabel Castillo sobre las colinas estaba roto. Todo el mundo lo había visto. Todo el mundo había oído el chasquido de las esposas. Y ahora tocaba rematar el trabajo. La vista de cargos llegó primero. Solo una semana después de la detención. Era un jueves gris por la mañana. Los escalones del juzgado de Madrid resbaladizos por la llovizna. Estaba junto a Javier, viendo cómo los periodistas se reunían como cuervos. Sus cámaras disparando en el momento en que el Mercedes plateado de Isabel se detuvo. Bajó con un trench beige. Cabello perfectamente peinado. Maquillaje impecable. Como si pudiera imponer la narrativa por pura fuerza de voluntad. Pero la tensión alrededor de sus ojos contaba otra historia. Dentro. La vista fue rápida. Allanamiento de morada. Usurpación. Robo. Falsedad. La lista de cargos sonaba como una lista de la compra de malas decisiones. Se declaró inocente de todos y cada uno. Barbilla alta. Ojos recorriendo la sala buscando aliados. No había ninguno. La vista preliminar se alargó hasta el verano. Cada vez que Javier presentaba otra capa de pruebas, vídeos, registros, recibos. El testimonio reacio de Pedro, la defensa intentaba darle la vuelta. Había estado protegiendo la propiedad. Evitando posibles vandalismos. Actuando en interés del barrio. El juez no se lo tragó. Tampoco el fiscal. El golpe real llegó durante el contrainterrogatorio. Javier reprodujo de nuevo el audio. Su voz presumiendo de mi itinerario. Su plan exacto para marcharse antes de mi regreso. Luego añadió una imagen fija de la cámara del vestidor, ella con el pañuelo de Elena. Sonriéndose en el espejo. No había forma de esquivar eso. Las caras del jurado lo decían todo. Cuando empezó el juicio propiamente dicho a principios de otoño. Los medios ya se habían enganchado a la historia.
Presidenta de comunidad acusada de vivir en la mansión de un vecino mientras él estaba en el extranjero. El titular solo bastaba para abrir todos los telediarios de la noche. En la sala, su postura había cambiado. La arrogancia seguía allí. Pero más fina. Deshilachada en los bordes. Pedro testificó contra ella a cambio de inmunidad en cargos menores. Los miembros de la Junta de la Comunidad, sus supuestos aliados, brillaron por su ausencia. Algunos ya habían dimitido alegando problemas de salud. El veredicto llegó tras solo 3 horas de deliberación. Culpable en todos los cargos. Cuando el juez leyó la sentencia, 18 meses de prisión. 42.000 euros de indemnización y prohibición de 5 años de ocupar cualquier cargo en comunidades de propietarios. Isabel no se inmutó. Solo miró al frente. Labios apretados. Como si todo le estuviera pasando a otra persona. Pero cuando el funcionario la sacó, sus ojos se desviaron hacia mí. Sin palabras. Solo aquella mirada. Y en ella, una verdad que nunca admitiría en voz alta, sabía que había perdido. El efecto en las colinas fue inmediato. La junta restante convocó una reunión de urgencia. Esta vez en el salón comunitario en lugar del salón de alguien. Jorge fue elegido presidente interino por votación unánime. ¿Sin campaña? Sin discursos. Solo el acuerdo silencioso de que él era quien podía estabilizar el barco. La norma de la llave de emergencia, la misma que Isabel había usado para acceder a mi casa, fue derogada esa misma noche. En su lugar, una política estricta: ningún miembro de la Junta podrá entrar en la propiedad de un propietario sin consentimiento escrito expreso del dueño bajo ninguna circunstancia. Vecinos que antes mantenían distancia educada ahora se paraban a charlar cuando me veían caminar por la calle. Algunos se disculparon por no haber hablado antes. Otros simplemente dijeron que se alegraban de que se hubiera ido. No fue una victoria de fuegos artificiales y champán. Fue más tranquila. Más permanente. Javier y yo nos reunimos una última vez para cerrar la demanda civil. Después de daños, honorarios y restitución, a Isabel solo le quedaron su coche y el contenido de un pequeño trastero. Vendió su casa antes de que el banco se la quitara y se marchó de las colinas para siempre. Mientras firmábamos los papeles finales, Javier se recostó en su silla. ¿Sabes, Alejandro? Podrías haber llamado simplemente a la policía cuando la viste en las cámaras. Sonreí levemente. ¿Dónde estaría la gracia? Se rió. Pero los dos sabíamos que no era cuestión de gracia. Era cuestión de asegurarnos de que no solo la echaran. De que rindiera cuentas. Por primera vez en meses dormí toda la noche sin despertarme para comprobar las grabaciones. La casa volvía a ser mía. Y también el silencio. El otoño se instaló sobre las colinas como una capa fresca de pintura. Hojas doradas cálidas. Aire crujiente. Olor a chimeneas en los paseos vespertinos. La vida siguió. Pero el recuerdo de aquel verano se quedó conmigo. A veces, sentado en el porche con el café en la mano, me sorprendía mirando el camino de entrada, medio esperando ver un Mercedes plateado. Las viejas costumbres tardan en morir. Pero el espacio seguía vacío. Silencioso. La casa también se sentía distinta. No solo porque Isabel se había ido, sino porque la había recuperado en mis propios términos. Cada habitación, cada marco de foto, cada pequeño detalle del lugar llevaba el mismo mensaje: plantaste cara. Los vecinos aún lo sacaban a veces. Jorge bromeaba que todavía recibía llamadas de gente de otros barrios pidiendo consejos sobre cómo deshacerse de una mala presidenta sin volverse loco. La historia había viajado por telediarios, foros online, incluso un par de podcasts. Pero para mí, la verdadera victoria no fue su detención. Ni los titulares. Ni siquiera las reformas que impulsamos.
Fue la prueba de que la paciencia, la preparación y la precisión podían derribar a alguien que se creía intocable. Pensé mucho en Elena aquellas semanas después. Ella siempre decía que los matones se queman solos si les das suficiente cuerda. Pero también creía en atar el nudo por ellos. En silencio. Sin fanfarria. Y asegurarse de que aguantara. Eso fue esto. No una pelea. No una guerra. Solo un nudo bien apretado. La noche antes de Acción de Gracias. Jorge pasó con una botella de Bourbon. Nos sentamos en el porche viendo caer las últimas hojas. ¿Crees que volverá alguna vez? Preguntó. Negué con la cabeza. No aquí. No después de aquello. Sonrió. Bien. Este sitio se merece el silencio. Servimos 2 vasos. Los chocamos y dejamos que el silencio se estirara. Si hay una lección en todo esto. Es sencilla, cuando alguien intenta quitarte lo que es tuyo, tu casa. Tu paz. Tu dignidad. No hace falta gritar para recuperarlo. Solo tienes que estar preparado cuando llegue el momento. ¿Y cuando llegue? No falles.